Aunque cueste creerlo, la Primera Guerra Mundial fue clave para el nacimiento de las compresas higiénicas desechables. Durante el conflicto, las enfermeras estadounidenses que prestaban servicio en Francia se dieron cuenta de que las vendas altamente absorbentes, utilizadas para tratar las heridas de los soldados, también podían funcionar como almohadillas menstruales. Este descubrimiento, nacido en medio de la necesidad y la observación práctica, sentó las bases para un cambio importante en la higiene femenina. Fue así como, años más tarde, en 1921, las primeras compresas desechables comenzaron a comercializarse oficialmente en el mercado. Después del agua, la materia prima más utilizada para fabricar toallas femeninas es la celulosa. Y para obtenerla, primero hay que ir directamente a los bosques. Allí comienza la tala de árboles, en su mayoría eucaliptos, abedules y álamos. Estas especies crecen rápido y contienen una alta concentración de fibras, ideales para extraer pulpa. Aunque algunas plantaciones están certificadas como sostenibles, la realidad es que la industria de productos higiénicos demanda tanto material que ha impulsado una deforestación masiva en distintas regiones del planeta. Para dimensionarlo mejor, un solo árbol puede generar el oxígeno que 3 personas necesitan durante un día. Aún así, se calcula que más de 80.000 árboles se talan diariamente solo para fabricar papel, pañuelos, pañales y productos de higiene femenina. Muchos de estos árboles han tardado entre 10 y 15 años en crecer, pero desaparecen en menos de un minuto. La tala industrial no se hace con hachas ni motosierras. Se realiza con una cosechadora forestal de 25 toneladas, equipada con un cabezal hidráulico diseñado para sujetar el tronco con fuerza. Este cabezal actúa como una garra mecánica que sostiene al árbol mientras una sierra circular, de casi 1 metro de diámetro, realiza el corte con una precisión milimétrica. En cuestión de segundos, el árbol se desploma. El mismo cabezal lo arrastra, le arranca cada rama con cuchillas giratorias y lo corta en segmentos exactos. Todo este proceso, desde el primer contacto hasta dejarlo listo para el transporte, no toma más de 40 segundos por árbol. Una sola máquina puede talar más de 1.500 árboles en una jornada de trabajo. Los troncos, ahora convertidos en cilindros limpios y manejables, son transportados a una planta especializada donde se les extrae la pulpa. Allí se descargan cientos de toneladas todos los días. El proceso arranca con el descortezado. Los troncos ingresan a tambores metálicos que giran a gran velocidad, golpeándolos entre sí hasta desprender la corteza. Una vez limpios, se cortan en astillas pequeñas, del tamaño de fichas de dominó, que se acumulan en montañas de hasta 30.000 toneladas, listas para su transformación. Estas astillas se cocinan dentro de un digestor industrial, un enorme contenedor donde se aplican altas temperaturas, presión controlada y una mezcla química que disuelve la lignina, la sustancia que mantiene unidas las fibras del árbol. El resultado es una pulpa densa, rica en celulosa, que luego se lava, filtra y blanquea sin cloro elemental, obteniendo una pasta blanca, suave y completamente limpia. Esta pulpa será la base de la capa interna absorbente de la toalla femenina. Algunas fórmulas incluyen fibras sintéticas como poliéster o polietileno para darle más elasticidad y resistencia. Pero las marcas ecológicas y premium usan algodón orgánico, cultivado sin pesticidas ni fertilizantes, suave con la piel y totalmente biodegradable. La mezcla se extiende sobre una malla transportadora en movimiento. Luego, mediante un proceso llamado hidroentrelazado, se aplican chorros de agua a alta presión y calor de hasta 120 grados Celsius. Las fibras se entrelazan entre sí sin necesidad de pegamento ni aditivos. Así se obtiene una tela no tejida, resistente, flexible y delicada al tacto. Esta tela pasa por una máquina que la seca, la prensa y la alisa, alcanzando velocidades de producción que superan los 1.200 metros por minuto. Finalmente, se enrolla en bobinas industriales de hasta 35 toneladas. Estas bobinas son las que llegarán a la planta principal, donde continuarán su viaje para convertirse en toallas femeninas listas para su uso. Cuando todas las bobinas enormes llegan a la fábrica principal, comienza el proceso de producción de las toallas femeninas. Estos rollos entran en una máquina especial que se encarga de casi todo el proceso. Primero, unas cuchillas que giran a más de 3.000 revoluciones por minuto convierten la pulpa sólida en una pelusa muy fina. Esta pelusa es la base absorbente. Después, la máquina rocía esa pelusa con un polvo llamado polímero, que tiene la capacidad de absorber y retener grandes cantidades de líquido. Una vez que la pelusa está mezclada con el polímero absorbente, pasa a una parte de la máquina llamada dosificador. Este aparato se encarga de medir exactamente cuánta pelusa se usará en cada compresa. Después,
Cada porción medida es succionada hacia una cámara cerrada, donde una corriente de aire muy potente la impulsa hacia un molde con forma de almohadilla. Allí toma la forma básica de lo que será el núcleo absorbente de la toalla femenina. Seguidamente, otra corriente de aire la extrae del molde y la coloca sobre una rueda giratoria que la deposita suavemente en una cinta transportadora, lista para continuar con el siguiente paso de la producción. Al mismo tiempo, la máquina forma otra capa más pequeña y rectangular. Esta capa es al menos el doble de densa que la anterior, ya que concentra más celulosa en menos espacio. Un rodillo de compresión le da forma y además estampa un diseño que ayuda a dispersar el flujo menstrual, mejorando así la absorción. Aquí se demuestra el increíble poder de absorción del polímero en polvo. Es capaz de retener hasta 40 veces su volumen en líquido. Al entrar en contacto con la humedad, el polvo se transforma en una sustancia gelatinosa. Dependiendo del tipo de polímero, la velocidad de absorción puede variar. En este caso, estamos viendo uno de absorción media. La cantidad de capas y su peso varían según el nivel de absorción que se necesite. Las compresas para flujo abundante, por ejemplo, llevan más material. En este punto, las cintas transportadoras se sincronizan y unen ambas capas, formando el núcleo absorbente completo. Después, la máquina introduce las capas absorbentes entre dos láminas de plástico. La capa superior está microperforada para dejar pasar el flujo hacia el interior, mientras que la lámina inferior actúa como barrera antigoteo, impidiendo filtraciones. Luego, un rodillo presiona todo el contorno de la compresa, sellando firmemente las capas internas para mantener su forma. Ahora, la máquina aplica una delgada capa de adhesivo sobre una banda de papel y sobre dos pequeños rectángulos que formarán las alas. Luego, la banda adhesiva se pega en la parte trasera de la compresa, mientras que los rectángulos se colocan a los costados. Estas alas permiten que la compresa se ajuste con firmeza a la ropa interior. Finalmente, se cubren con papel protector, que será retirado por la usuaria al momento de colocarla. En este punto, una cortadora automática se encarga de separarlas una por una. A cada lado de la cortadora, unas piezas con textura de lija retiran los bordes sobrantes, dando forma final a cada compresa. Luego, las compresas avanzan por la cinta hacia la zona de empaquetado. Lo primero que hacen las máquinas es doblar cuidadosamente las alas adhesivas. Posteriormente, cada compresa, ya plegada, es envuelta en una delgada película de plástico. Una plancha térmica, conocida como prensa de estampado, aplica calor y presión para sellar herméticamente el envoltorio. Finalmente, una cuchilla ultra precisa corta el plástico, separando cada compresa en su propio paquete individual, lista para ser empacada y distribuida. A continuación, dos cintas transportadoras recogen las bolsitas individuales y las conducen hasta la apiladora. Allí, un sistema automático las organiza con precisión, alineándolas una sobre otra para prepararlas para el embolsado final. Cuando la bolsa llega al punto de llenado, una aspiradora la abre y, en ese instante, un brazo mecánico introduce la compresa. Luego, la máquina sella la bolsa automáticamente, dejándola lista para su distribución por todo el mundo. Escribe en los comentarios si alguna vez has usado este producto. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.